Bueno, vamos a comenzar con la clase 2. Esta sería la parte uno. Bien, vamos a comenzar con las magnitudes físicas. ¿A qué llamamos magnitud? Bueno, es una cantidad medible que que puede ser escalar o vectorial. Como ejemplo de magnitud escalar, tenemos la masa, por ejemplo, 2 kilogramos de masa de papas. Como longitud, 3 metros de un cable, temperatura 30 grados centígrados, tiempo 2 segundos, 1 hora, 3 años. Entonces tenemos un valor seguido de una unidad. Uno no va y le pide al verdulero 2 grados centígrados de papas, ¿no? Sino que el número viene acompañado de la unidad correspondiente como 2 kilogramos. Bien. En el caso de las magnitudes vectoriales, vamos a necesitar más de un valor, más de, de un número para dar toda la información correcta. Esperen que agarro el apuntador. Bien, para las magnitudes vectoriales entonces vamos a necesitar más de un número con su unidad. Vamos a tomar como ejemplo la fuerza, que es lo que tenemos que estudiar en, este, en esta clase. Vamos a adelantarnos al concepto de fuerza, que es un ente capaz de producir movimiento. ¿Cuál es la unidad de la fuerza? Bueno, hay varias. Nosotros vamos a utilizar Newton. Entonces, si yo te digo que voy a mover esta silla con una fuerza de 2 newton, ¿vos sabés para qué lado se va a mover la silla? Bueno, se puede mover para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, para atrás, para adelante, en diagonal, ¿sí? Entonces, no es información suficiente que yo te hable solamente de la intensidad, sino que además te tengo que decir, por ejemplo, que voy a aplicar esta fuerza de 2 newton en la horizontal. Bien, ya sabemos que no se va a mover ni para atrás ni para adelante, ni en la diagonal, etc. El tema es que aún nos falta información porque no sabemos si se va a mover para la derecha o para la izquierda. Entonces, me falta un tercer dato, que es decirte que voy a aplicar una fuerza de 2 newton horizontal hacia la derecha. De esa forma, vos sabés que la silla se va a mover para la derecha. Y lo represento con esta flechita, que es un vector. Por eso se llaman magnitudes vectoriales, porque este vector me está hablando de la intensidad, que es la longitud, de la dirección, que está dado por esta recta, y hacia la derecha es lo que me dice la punta de la flecha. En nuestro caso, el vector representa una fuerza. Otro ejemplo, voy a aplicar la misma fuerza de 2 newton, en este caso, en vez de moverlo en la horizontal, voy a aplicar la fuerza en la vertical y hacia arriba. Entonces, esta fuerza está representada con este vector, con esta intensidad de 2 newton en la vertical y hacia arriba. Bien, entonces, ¿qué es un vector? Es un ente matemático que está representado con una flecha, como esa que ves ahí. Y va a tener tres características, que son las que vimos recién. El módulo, que es la intensidad. Esta, por ejemplo, tiene una intensidad mayor que esta otra, que la dibujé más cortita y por lo tanto tiene una intensidad menor. Va a tener una dirección, que es la orientación en el espacio de la recta que lo contiene. Por ejemplo, estas son horizontales, este vector tiene dirección vertical y este otro una diagonal, que puede ser de mayor ángulo, menor ángulo. Sentido está dado por la punta de las flechas. Por ejemplo, este va vertical hacia arriba, puede ir vertical hacia abajo, este marca este sentido, pero puedo en la misma dirección marcar un vector de sentido opuesto. Entonces, un vector va a tener un punto de aplicación que es el punto donde arranca el vector. Si es en nuestro caso, como estamos hablando de fuerzas, es el punto del cuerpo sobre el cual actúa la fuerza. Después vas a tener la dirección, que está dada por la recta que marca la flecha, y la intensidad, que es la longitud del vector. Y después tenemos el sentido, que te lo va a marcar la punta de la flecha, que puede ser positivo o negativo.
Fíjate que dice que son positivas las fuerzas que actúan en un sentido y negativas las que actúan en el sentido opuesto. Para explicar esto último de los sentidos, vamos a recordar cuando estudiamos sistemas de coordenadas, eje X y eje Y en la vertical. Donde se cruzan ambos ejes es el punto cero. De ahí, si yo me muevo sobre el eje X hacia la derecha, voy a obtener valores positivos, 1, 2, 3. Lo mismo si me muevo hacia arriba en el eje Y, 1, 2, 3 y así hasta el infinito. ¿Qué pasa cuando me muevo para la izquierda sobre el eje X? Voy a empezar a obtener valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Lo mismo que si me muevo desde el 0 hacia abajo en el eje Y. Los valores que voy a obtener son negativos. Entonces, si yo pongo un vector acá, tiene magnitud 2, dirección vertical y sentido hacia arriba. Ahora voy a dibujar un vector igual, pero lo único que tiene distinto es el sentido contrario. ¿Ves? Este es 2 y este es menos 2. Entonces, por eso este que va para arriba va a adquirir valores positivos y este que tiene sentido opuesto va a adquirir valores negativos. Lo mismo puede pasar con cualquier vector. Este, por ejemplo, que tiene una pendiente, de este lado hacia la derecha y hacia arriba va a adquirir valores positivos. Y si dibujo un vector en la misma dirección, con la misma magnitud, pero de sentido contrario, va a adquirir valores negativos. ¿Bien? Eso es importante que lo consideren después cuando veamos, por ejemplo, la fuerza normal y la fuerza peso. Entonces, ahora sí, ya sabemos que es un vector. El tema es que es una fuerza. Bueno, es una interacción entre dos objetos o entre un cuerpo y su ambiente. La fuerza uno lo puede identificar como un ente que es capaz de deformar los cuerpos. Por ejemplo, si aprestas una plastilina, la estás deformando. ¿O vieron esas pelotitas que son antiestrés? Bueno, estás deformando ese cuerpo ejerciendo una fuerza. ¿Qué puede hacer una fuerza también? Bueno, puede tener un efecto dinámico, es decir, que puede mover los cuerpos modificando su velocidad o haciéndolos quedarse inmóviles. ¿Cuál es la unidad de la fuerza que vamos a utilizar? Newton. Y la abreviatura es esta N mayúscula. Acá tenemos una clasificación de las fuerzas que es de contacto o de acción a distancia. Las fuerzas de contacto, obviamente, necesitan que los cuerpos estén en contacto. Ejemplo, si tenés una lapicera y estás sobre una mesa ahora, podés empujar la lapicera con una fuerza pequeña y en algún momento va a frenar. ¿Qué ocurrió? Bueno, la superficie de la lapicera en contacto con la superficie de la mesa hizo que se genere lo que se conoce como fuerza de fricción o de rozamiento, y la fuerza de rozamiento lo que hizo fue frenar el movimiento de la lapicera. Pero necesitamos contacto entre los dos. Al igual que cuando empujaste la lapicera, necesitaste que tu mano tenga contacto con la superficie de la lapicera. Ese sería ejemplo de fuerza de contacto. Las fuerzas de acción a distancia, agarras la misma lapicera, la sacás de la mesa y la soltás. ¿Qué va a pasar? Por acción de la fuerza gravitatoria, esa lapicera cae. ¿Por qué se genera la fuerza gravitatoria? Por la masa de la Tierra. La Tierra, el suelo, no necesitó tocar tu lapicera para ejercer la fuerza. Entonces, esto es conocido como una fuerza de acción a distancia. No necesitan el contacto. Y acá tenemos tres ejemplos de fuerzas de contacto, que son la fuerza de fricción, que es la que te decía recién de la mesa sobre la lapicera en movimiento. Lo que tenemos que tener en cuenta de una fuerza de fricción, que siempre se opone al movimiento que vos estás generando. Suponete que este sea un ropero, que vos lo estás empujando con una fuerza que está representada con esta flechita roja. Bueno, el suelo, que está en contacto con este ropero, va a ejercer una fuerza contraria para el otro lado y por eso es que a nosotros nos cuesta mover los muebles, por ejemplo. Si vos quisieras mover el ropero para el lado contrario, para el lado izquierdo, la fuerza de rozamiento estaría para
lado derecho. La fuerza normal es una fuerza que aparece siempre que un cuerpo esté sobre una superficie. ¿Bien? Y se opone a la fuerza peso. Acá tenemos en este dibujito un bloque que está apoyado sobre una superficie y está sometido a la fuerza peso. La fuerza peso eh, hace que los cuerpos caigan. Pero como este bloque está sobre una superficie, no cae. Y es gracias a la fuerza normal. Vamos a adelantarnos a la siguiente diapositiva. ¿Se acuerdan cuando vimos el movimiento de esta silla? Que habíamos ejercido 2 newton sobre la horizontal hacia la derecha. Nosotros predecimos que el movimiento va a ser hacia la derecha. Pero si además de esta fuerza viene alguien más y ejerce sobre esta silla 2 newton, también horizontal, pero hacia la izquierda, es decir, de sentido contrario, la silla no se va a mover ni para un lado ni para el otro. ¿Por qué? Porque estas fuerzas se cancelan. ¿Se acuerdan que dijimos que los vectores tenían signos opuestos? Si acá tenemos una fuerza de 3 newton, de este otro lado estaría aplicando una fuerza de menos 3 newton. Entonces, se estarían cancelando. 3 menos 3 es 0. Lo que hace que el cuerpo se quede quieto. Es como si una persona estuviera empujando con 2 newton para un lado y la otra persona sobre la misma silla con 2 newton para el otro lado. La silla termina quedando quieta. De esto sacamos una conclusión. Los vectores que tienen la misma intensidad, en este caso 2 newton, la misma dirección, en este caso horizontal, pero de sentidos opuestos, uno a la derecha y otro a la izquierda, se cancelan. Es decir, es como si no se estuviera produciendo ninguna fuerza neta. Y esto es lo que pasa con la fuerza peso y la normal. Si el bloque no está apoyado sobre ninguna superficie, cae por efecto de la fuerza peso. Pero cuando está apoyado sobre una superficie, la normal se ejerce en sentido contrario, pero con magnitud y misma dirección que la fuerza peso, y por lo tanto se cancelan y, por ejemplo, tu lapicera cuando la dejaste arriba de la mesa quedó quieta. Cuando la soltaste, la sacaste de la mesa y la soltaste, cayó porque solamente se ejerce la fuerza peso. Otro dato importante de la fuerza normal es que siempre es perpendicular a la superficie. ¿Qué significa eso? Que entre la superficie y la flechita, el vector que representa la fuerza normal, hay 90 grados. Acá, por ejemplo, esta superficie está inclinada, entonces lo que termina inclinado también es la fuerza normal, porque siempre forma 90 grados con respecto a la superficie. Bien, y como última fuerza, ejemplo de fuerza de contacto, tenemos a la fuerza de tensión, que es la fuerza que ejercen los cables, las sogas. Y acá tenemos un cuerpo que si bien ejerce fuerza la gravedad, están en sentidos contrarios las fuerzas de tensión, que hace que entonces este cuerpo no se caiga, al igual que está colgada, por ejemplo, una lámpara. Y como ejemplo de fuerzas de acción a distancia, tenemos la nuclear fuerte y la nuclear débil, que se dan en el interior de los átomos, entre partículas subatómicas, la fuerza electromagnética y la gravitatoria, que es la más sencilla de estudiar para esta materia. Las cuatro son fuerzas fundamentales, mantienen unidas a las partículas, las hacen interaccionar y dan forma a la materia y al universo. Y ahora sí vamos a ver cuáles son las leyes de Newton, que fue quien estudió estas fuerzas. Newton es conocido por una leyenda que dice que él estaba sentado leyendo un libro, le cayó una manzana sobre la cabeza y se le ocurrió las leyes de la gravedad. Bueno, obviamente no fue así, sino que fue un científico, un catedrático que estudió muchísimo, de hecho es uno de los más grandes científicos, tanto así que publicó en el año 1687 lo que se conoce como el Principia Mathematica, donde no solo
expuso principios de la física, sino también, como dice acá el título, de las matemáticas. Nosotros utilizamos normalmente las matemáticas para explicar fenómenos físicos. Bueno, Newton no solamente usó, sino que tuvo que desarrollar el cálculo infinitesimal, la trigonometría, para poder explicar los fenómenos físicos. Primero desarrolló las matemáticas y después pudo explicar la física. Entonces es conocido como uno de los mayores científicos hasta el día de hoy. Bueno, las leyes de Newton que vamos a estudiar son tres: la ley de la inercia, ley de fuerza y ley de acción y reacción. Todas están basadas, todo lo que hacen es explicar las leyes del movimiento. Y como les dije recién, estos están expresados en estos principios matemáticos de la filosofía natural, publicado por Sir Isaac Newton. ¿Qué es el movimiento de los que hablan estas leyes? Bueno, es un cambio de posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Y acá tenemos diferentes ejemplos de movimiento. Siempre depende de dónde se lo mira el movimiento. Acá, por ejemplo, tenemos este corredor que decimos que cambió de posición porque nos estamos parando en su posición inicial. Si nos quedamos viendo el movimiento de este avión desde la perspectiva de esta persona, sabemos que se mueve. Pero desde la perspectiva del piloto, en realidad, el que se estaría moviendo sería esta persona. Lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos del movimiento de los planetas, siempre lo hacemos referente al Sol, al igual que los electrones, alrededor del núcleo. Siempre hay movimiento cuando hablamos de un sistema de referencia. Bien, pero tengan en cuenta entonces que es un cambio de posición. ¿Qué dice la primera ley de Newton? Un objeto no cambia su estado de movimiento a menos que actúe sobre él una fuerza. Para entender esto, tenemos que saber qué es estado de movimiento. Bueno, llamamos estado de movimiento a la velocidad. La velocidad puede ser cero, es decir, algo está quieto, está en reposo, no se mueve. Pero la velocidad también puede ser constante. ¿Qué significa esto? Que si algo va a 5 metros por segundo, va a seguir yendo a 5 metros por segundo, segundos, a menos que se le aplique una fuerza. Bien. Este estado de movimiento es bastante sencillo de reconocerlo porque si tomamos de ejemplo otra vez a la lapicera y la colocamos sobre la mesa, la lapicera no se va a mover a menos que vos la empujes, la levantes, ejerzas una fuerza sobre la lapicera. Se llega a mover sola, soy la primera en levantarme. En cambio, esto de velocidad constante es más difícil de observarlo en el día a día porque siempre estamos sometidos a fuerzas. Fuerza de gravedad, fuerza de rozamiento, fuerza de fricción, que es la que genera el aire. Entonces tendríamos que ir al espacio donde los cuerpos están alejados, la Tierra está alejada, la Luna está alejada, no hay aire, si estamos en el vacío, para poder entender un poco más la ley de Newton, que dice que si un cuerpo va a una velocidad constante, va a seguir yendo a esa velocidad a menos que se le ejerza una fuerza. Y vamos a ir entonces nosotros al espacio. Es una película que se llama Gravedad, o Gravity en inglés, donde vamos a ver eh, que hay un equipo de astronautas que están arreglando un equipo. En un momento ocurre una explosión y estos desechos impulsan a esta astronauta. Es Sandra Bullock, es una actriz conocida. Entonces empieza a girar, ¿no? Ese cuerpo genera una fuerza que genera un movimiento sobre esta astronauta. Ahora vamos a ver que se suelta, se desata, se desabrocha el cinturón y se suelta. Y sigue a la misma velocidad que la que venía anteriormente.
No sé qué velocidad será, volviendo a los 5 metros por segundo, va a seguir yendo a esos 5 metros por segundo a menos que haya una fuerza contraria que la detenga. Acá no tenemos fuerza de rozamiento, no tenemos la fuerza peso que la tire para abajo, no tenemos la fuerza de fricción que la frene, ni tampoco de rozamiento. Entonces nosotros vemos que no frena y sigue a la misma velocidad. Si nosotros avanzamos el video, sigue girando, ¿sí? Entonces acá podríamos observar un ejemplo de la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia. Un objeto va a seguir en su estado de movimiento, ya sea quieto o con la velocidad constante, a menos que se le ejerza una fuerza. Si quieren ver el resto de la película, no se los voy a spoilear, a ver si puede finalmente librarse o no de ese movimiento. Bien, entonces, como primera ley de Newton, podemos hacer este resumen. Acá tenemos una esfera que se le ejerce una fuerza representada por ese vectorcito, esa flecha, que dice, si la esfera está en reposo y no se aplica una fuerza externa, va a seguir en reposo ahí quietita. En cambio, si la esfera está en movimiento y no se aplica ninguna fuerza, esta seguirá en movimiento, que es el ejemplo que vimos recién de la película. Bien, y acá tenemos entonces una esfera que se mueve gracias a la fuerza. Bien, la segunda ley de Newton plantea que la fuerza neta aplicada sobre un objeto, fuerza neta se refiere a la suma de todas las fuerzas, es directamente proporcional a la aceleración que éste adquiere en su trayectoria. Y ahora vamos a ver otra forma de decirlo. Es decir, establece que un cuerpo acelera cuando se le aplica una fuerza para moverlo. La ecuación es esta: fuerza igual a masa, la m es de masa, multiplicado por la aceleración. Nosotros definimos a la aceleración como cambio de velocidad. Uno puede interpretar o explicar esta fórmula de muchas formas. Acá, por ejemplo, vamos a vamos a aplicar una fuerza, la misma, a dos objetos que tienen distinta masa. Entonces, tenemos un cuerpo que le aplicamos esta fuerza y es un cuerpo de masa pequeña. Si lo comparamos aplicando la misma fuerza a un cuerpo de mayor tamaño, fíjense que acelera menos. Esto es bastante fácil de ver. Si vos querés empujar una silla con una fuerza y querés aplicar la misma fuerza para empujar un auto, el auto no se va a acelerar. Bien. Otra forma de ver esta segunda ley de Newton es, vamos ahora a utilizar la misma pelotita, pero aplicamos distintas fuerzas. Fíjense que el de arriba tiene menor fuerza y por lo tanto menor aceleración respecto a la pelotita de abajo, que tiene mayor aceleración porque se le aplica mayor fuerza. Esto estaría explicando la segunda ley de Newton y se ve en esa ecuación. Fuerza es igual a masa por la aceleración, ¿sí? Que la fuerza que uno aplica va a ser proporcional a la masa y eso va a generar una cierta aceleración en el cuerpo. Y finalmente tenemos la tercera ley de Newton, que se conoce también como ley de acción y reacción. Y dice que cuando un cuerpo A aplica una fuerza sobre un cuerpo B, este cuerpo B va a recibir una fuerza de la misma magnitud y dirección, pero de sentido contrario. Otra forma de decirlo es que siempre que un objeto realice una acción, como mover, empujar o oprimir otro objeto, este último va a reaccionar devolviendo la misma fuerza, pero de sentido contrario. ¿Qué es lo que vemos acá con estas dos pelotitas? Ambas se aplican la misma fuerza, pero la que sale con menor aceleración es la más grande, por lo que habíamos hablado recién. Aplico la misma fuerza, hago una masa más pequeña, este sale acelerado con un menor valor. Acá tenemos otros ejemplos donde se puede dar la tercera ley de Newton. Tenemos una persona que está saltando. Vamos a ver qué es lo que pasa con las fuerzas.
¿Por qué salta esta persona? Bien, porque ejerce un empuje hacia abajo, una fuerza hacia abajo, y entonces el suelo lo impulsa hacia arriba y de esa forma puede saltar. Si esta persona quisiera saltar más alto, la fuerza, que es este vector azul, que tiene que ejercer esta persona, tiene que ser mayor para que el impulso que le ejerza al suelo sea mayor y por lo tanto salte más alto. Otro ejemplo es la interacción que hay entre la Tierra y la Luna. Esto explicaría por qué la Luna orbita alrededor de la Tierra. Bien, la Luna ejerce una fuerza sobre la Tierra y la Tierra ejerce una fuerza sobre la Luna de la misma magnitud, la misma dirección, pero de sentido contrario. Las masas son distintas. Entonces, ante la misma fuerza, menor masa, ¿quién se va a terminar moviendo? Lo que es más chiquitito, en este caso la Luna. Y por eso es que orbita alrededor de la Tierra. Otro ejemplo es un bate que genera una fuerza sobre esta pelotita, que es este vector azul, y termina saliendo disparada. Sin embargo, esta pelotita ejerce una fuerza sobre el bate con la misma intensidad, la misma dirección, pero de sentido contrario, y el bate no sale disparado. ¿Por qué no sale disparado? Porque está siendo sostenido por una persona que a su vez está siendo sostenido por la fuerza de rozamiento por el suelo. Bien, hasta acá llegamos con la primera parte de las leyes de Newton, de magnitudes, fuerzas y leyes de Newton. Voy a subir un segundo video donde van a ver la otra parte de esta clase 2. Nos vemos.